Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Conversaciones en Movimiento. El día de ayer hablé sobre el tema de la privatización de la escuela pública, de la educación pública. Y hablé pues cómo la concepción moderna de los estados los obliga a ofrecer un mínimo estándar de vida. Y dentro de ese mínimo estándar de vida para la población, cuando hablo de ofrecer, no necesariamente significa que a todo el mundo se le va a dar lo mismo. Significa que a todo el mundo se le deben dar las posibilidades de llegar a alcanzar una mínima calidad de vida, ¿no? No solamente para el beneficio de las personas que necesitan ese tipo de asistencia, sino para el beneficio de todos, porque toda la sociedad se beneficia cuando la inmensa mayoría de la población vive decentemente, decorosamente. Y dentro de esos prerequisitos para poder vivir bien, para poder tener una situación donde todos puedan competir en igualdad de oportunidades, está la salud y la educación. Ayer hablé de la educación, hoy voy a hablar de la salud. Durante siglos, los estados no se ocupaban de la salud. Cada persona tenía que ocuparse individualmente de su propia salud. Lo cual hacía, pues, que hubiese grandes diferencias entre las posibilidades de sobrevida de las personas con recursos económicos para pagar su salud y aquellas que no tenían suficientes recursos económicos y morían esencialmente, la gran mayoría de ellos, de hambre, y los que no morían de hambre morían de enfermedades que pudiesen en un momento dado estar asociadas a la calidad de vida, a la higiene, a la alimentación, a la disponibilidad de agua potable, etc., ¿no? En otras palabras, a lo que hoy llamaríamos salud pública, pues. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando en la civilización, se han creado estados más modernos, se introdujo la democracia, lo cual permitió que la mayoría de las personas, de los ciudadanos de un país, pudieran escoger a su gobernante, a diferencia de la monarquía y a diferencia de otros sistemas de gobierno autocráticos donde los individuos tienen que aceptar lo que les toca. En las democracias hay la oportunidad periódicamente de escoger nuevos gobernantes y aspirar a que esos gobernantes hagan una buena gestión administrativa y ofrezcan lo que les dije, pues, un cierto grado de bienestar económico, social, cultural, ¿no? Eso es lo que se llamaría o se desearía un estado modelo, un estado moderno, ¿no? Y dentro de eso pues está la salud. Ahora voy a hablarles entonces hoy sobre cómo veo yo la salud, el rol del sector público y del sector privado en la prestación de la salud. La salud tiene, como les dije, tres grandes áreas de actividad para ofrecer esa calidad de vida a los ciudadanos. La salud pública, preventiva esencialmente, es la que se encarga de ofrecer todos los recursos científicos y sanitarios para que las personas tengan una alimentación adecuada, una ingesta adecuada de agua potable y acceso a vacunas y a otros recursos preventivos. Eso se llama salud pública. Esa está a cargo en general de organizaciones del Estado especializadas en la parte epidemiológica, en la parte médica, científica, etc. Entonces ese es, digamos, el sector salud público. Luego tenemos lo que llamaríamos la verdadera medicina, en el sentido de que es la medicina curativa, que es la que está integrada por todo el conjunto de instituciones que tienen por objeto atender a aquellas personas que se enferman, entendiendo que se pueden enfermar biológicamente de
problemas físicos, de problemas mentales o de problemas sociales, ¿no? O sea que no toda enfermedad es simplemente un malestar del cuerpo, sino también se consideran las enfermedades mentales y también algún tipo de enfermedades ocupacionales y sociales, parte de lo que es la salud integral de una comunidad. Y luego tenemos entonces el tercer sector, que es un sector que tiene que ver con ciencia y tecnología y que se divide en dos. El sector farmacológico, que es el que produce las medicinas, y el sector biomédico, que es el que bioelectrónico, el sector de la ingeniería biomédica, que es la que produce los equipos, los aparatos, los sistemas necesarios para que toda esta prestación de servicio y que toda esta tecnología necesaria esté disponible, ¿no? Entonces, esos tres elementos pues configuran lo que sería la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, el Estado organiza ministerios de salud que tienen la responsabilidad de la salud preventiva y sanitaria. El Estado promueve la creación de instituciones hospitalarias y clínicas curativas que pueden ser de carácter privado o público, y las de privado pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Y el Estado también debe promover la investigación en ciencia y tecnología y crear entidades reguladoras de qué tipo de fármacos, de qué tipo de alimentos se pueden o no se pueden consumir, o se pueden o no introducir en la cadena alimentaria. Un ejemplo de eso es Estados Unidos. En Estados Unidos hay una serie de instituciones gubernamentales que velan por la administración de drogas y alimentos, por ejemplo. Son las que fiscalizan la forma en que los medicamentos se van a comercializar y se van a ofrecer al público, exigiendo que antes de que esto suceda, estos medicamentos prueben ser seguros, primero que todo, y después efectivos, o sea, que hagan algo, pues, que no sean medicamentos nada más que para ganar dinero, sino que cumplan una función terapéutica específica. Entonces ahí tenemos la Food and Drug Administration, es una administración del gobierno que vela porque el sector privado cumpla con normas de calidad, de eficacia y de seguridad, bueno, para que los alimentos que consumimos sean idóneos, no vengan contaminados con tóxicos, etcétera, y que los aparatos y fármacos también funcionen como se esperaría que funcionaran, ¿no? Aparte de eso, el Estado también tiene una serie de presupuestos que paga el gobierno para investigación fundamental en biomedicina. Aquí se llama el NIH, el Instituto Nacional de Higiene y Salud, que es el encargado de estimular la investigación científica en áreas específicas donde la población se vea más afectada, como cáncer, por ejemplo, como enfermedades autoinmunes y muchas otras, ¿no? Esto es necesario porque esta investigación biomédica es la que va a ofrecer las posibles futuras soluciones para todos estos problemas de salud de la población. Y por otro lado, son investigaciones que como no se puede garantizar el resultado de las mismas, las compañías privadas no tienen interés en hacerlas, porque las compañías privadas solo van a investigar áreas de salud donde ellos vean la oportunidad de lucro, es decir, la oportunidad de crear un producto beneficioso que pueda ser vendido. Y entonces hay enfermedades que simplemente no son tan frecuentes como para que las empresas farmacéuticas dediquen recursos para buscar la solución a esas enfermedades. Se llaman enfermedades huérfanas porque hay tan pocos casos que no se justifica la investigación. Sin embargo, el Estado como tal sí puede ofrecer recursos de inversión para que los laboratorios en las universidades se dediquen a buscar y a conocer mejor la relación entre el hombre sano y las causas que lo enferman. Así que de esa manera pues tenemos como en la mayoría de los estados, unos gobiernos más que otros, dependiendo de cuán rico sea un estado, un gobierno pues puede dedicar más o menos recursos a la investigación biomédica. Y por supuesto se necesita la participación en el sector salud
de las entidades públicas y privadas. Como dije, las privadas con o sin fines de lucro y las públicas que pueden ser a nivel local, a nivel de un municipio, por ejemplo, a nivel de un grupo social en particular o a nivel ya de Estado y a nivel nacional. Cada país tiene su esquema, ¿no? La idea o el objetivo de las responsabilidades de salud de un Estado es, primero, que ningún ciudadano se encuentre desamparado a la hora de atender su salud. Que si se enferma, pueda recibir una atención adecuada. Esa es la primera adecuada para restaurar su vida, ¿no? Entonces, un Estado que falle en dar una cobertura total a todos sus ciudadanos, pues no está haciendo un buen trabajo. No solamente debe un Estado ofrecer los recursos públicos o privados para que la gente pueda atender su salud en caso de que se enferme, sino que el Estado debe velar por la prevención de la salud, es decir, debe organizar campañas o debe organizar estrategias para que la gente no se enferme en primer lugar. Como les dije, una parte de esa es la sanitaria, que vela por la adecuada calidad del agua potable. Muchas de las enfermedades se dan precisamente por contaminación de las aguas, con químicos o contaminaciones biológicas. Y la otra parte es la parte de seguridad industrial, ¿no? Que los obreros pues tengan una menor cantidad de accidentes, en virtud de que hay una serie de programas que garantizan que si usted emplea a alguien para que trabaje en su empresa, usted tiene que ofrecer elementos de seguridad para proteger a ese obrero, a ese empleado, ante cualquier accidente que tenga, ¿no? Y eso se pueden prevenir, pues, normas de seguridad como el uso de casco, de guantes, etcétera, etcétera, de máscaras, etcétera. Entonces eso es básicamente lo que hacen los estados, ¿no? Donde se pone la cosa caliente es en la calidad de la atención médica. Porque entonces la atención médica puede ser desde muy básica, que es esencialmente ofrecerle a la persona las oportunidades de recuperar su salud, pero no consumiendo recursos extraordinarios que son sumamente costosos por el simplemente factor de que no hay suficiente dinero para atenderlo. Y la otra es la muy costosa, donde se puede consumir los recursos que sea con tal de preservar y mantener la vida, aún a sabiendas de que la persona no se vaya a recuperar. Y entre esos dos extremos tenemos una medicina muy pobre, donde la gente lo que se le puede ofrecer es, si acaso, una cama donde morirse en un hospital, y una medicina muy costosa, donde pueden participar una cantidad enorme de médicos, especialistas, terapistas, en habitaciones sumamente costosas, en hospitales sumamente lujosos, con todas las facilidades para ellos y sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, entre esos dos extremos, cualquier enfermedad puede terminar costando, pongamos que $100 o $100,000, ¿no? Dependiendo de la calidad de la atención y de la complejidad. Estoy hablando asumiendo que es el mismo enfermedad, ¿no? No estoy confundiendo un dolor de cabeza con un accidente cerebrovascular. Estoy hablando de que la misma enfermedad puede ser tratada en forma muy precaria con $100, como puede ser tratada con $100,000 o hasta con $1,000,000, dependiendo de factores como el poder adquisitivo del cliente y las expectativas del cliente. Entonces eso tenemos en relación a la salud. Entonces, en muchos países, la salud, como es una cuestión esencial para la población, es responsabilidad del Estado. En otros países no. En otros países no se considera una responsabilidad total del Estado, sino que cada ciudadano debe hacer los procesos que tenga que hacer para garantizar que cuando él se enferme tenga suficientes recursos para atender su salud. Y este proceso de implementar
los recursos económicos necesarios para atender a la salud, es lo que se llaman los seguros de salud, donde se recoge una enorme cantidad de gente que no se enferma, de dinero de gente que no se enferma, para atender la probabilidad de que dentro de ese mismo grupo haya gente que sí se enferma. Ahora, ¿cuándo se enferma la gente? Eso es un dato interesante, porque la gente se enferma o en los primeros años, en el primer año de vida, o en los últimos años de vida. En otras palabras, si un niño nace con problemas de salud, que se llaman enfermedades congénitas, va a consumir mucho dinero en el primer año o 2 años de vida. Sin embargo, si pasa esa etapa, a menos que desarrolle un cáncer o otras enfermedades que se presentan en la infancia, pero un poco más adelante, lo más probable es que se llegue a la adultez sin nunca necesitar haber tenido mucha atención médica. Porque si es un niño sano, bien nutrido, bien alimentado, fuera de los accidentes, no debería tener mayores problemas de salud. Probablemente hoy por hoy hasta los 60, 70 años. O sea que si esa persona estaría pagando un seguro de salud entre los 3 años y los 60 años, es muy poco lo que se gasta el seguro en atender las necesidades de ese paciente. Y sobre la base de esa inmensa masa de gente productiva que cotiza su seguro desde la juventud, por parte de los padres, por supuesto, hasta la edad media, de los 50, 60 años, esas personas no representan mayor peso sobre la industria aseguradora de salud. ¿Qué pasa? Que a partir de los 60 años ya hay lo que se llaman las enfermedades de estilo de vida o enfermedades de desgaste, o simplemente el envejecimiento de estructuras corporales que hacen más factibles las caídas, las fracturas, el desarrollo del cáncer en muchos casos, y el deterioro del sistema cardiovascular, las enfermedades como el infarto al miocardio, el accidente cerebrovascular, los aneurismas, etcétera, etcétera, etcétera. El sobrepeso, el cigarrillo, etcétera. Eso, ya empieza uno a cosechar enfermedades que se gestaron años antes con malos estilos de vida y malas rutinas de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la industria aseguradora, con fines de lucro, tiene por objeto maximizar sus ganancias, y eso hace una adecuada selección del pool asegurado. Es decir, agarrar la mayor cantidad de gente sana, asegurarla y tratar de controlar los gastos de la gente que se enferma. Hay 2 formas de controlar los gastos que se enferman: es estimulando a los asegurados a que tengan buenos estilos de vida, esa es una. La otra es excluyendo de los asegurados a aquellas personas que manifiestamente ya empiezan a mostrar signos de enfermedades crónicas, como la diabetes, como otras enfermedades del colágeno, etc. Entonces, ya la compañía aseguradora se está dando cuenta de que ese asegurado va a costar mucho dinero, pero bueno, todavía las probabilidades apuntan a que se puede seguir haciendo dinero con la cotización de primas de esos pacientes. Y luego, cuando se llega al paciente asegurado, después que ha pasado su vida asegurado con mínimos problemas, una que otra consulta médica por problemas gastrointestinales, se cayó y se golpeó y hubo que suturarlo, pequeños problemas que no representan mayores gastos onerosos, empieza la etapa en que sí empiezan los gastos de salud. Y entonces, tradicionalmente, las empresas se han hecho los locos y han excluido a los pacientes seniors, o sea, a las personas mayores, de su pool de asegurados. Con cualquier excusa se las agarran para no seguirlos asegurando. Y entonces eso hacía, pues, que había en muchos países, pero aquí en los Estados Unidos ciertamente, un problema con las personas mayores que no eran aseguradas. Las compañías no tenían por qué asegurar, no tenían obligación de asegurar a nadie mayor de cierta edad. Y, por supuesto, las familias pobres, que no tenían recursos de todos modos para pagar un seguro.
y no tienen recursos, porque como tienen trabajos tan mal pagados, pues es imposible que puedan proveerse un techo, proveer su alimentación, seguir funcionando socialmente y hacerlo, miren qué bonitos esos patos, y hacerlo y además de eso pagar un seguro. En otros países los estados han resuelto ese problema deduciendo de los impuestos que las personas pagan o que los empleadores pagan por sus empleados la prima de los seguros y garantizan lo que se llama seguridad social total. En otras palabras, todos los ciudadanos de un país, trabajen o no trabajen, tengan la edad que tengan, van a tener acceso a verse con un médico. Simplemente es así. ¿Y quién paga eso? La nación entera, las cotizaciones de todos los habitantes de la nación, los que se enferman y los que no se enferman, funciona como un seguro de salud único, administrado por el Estado, con mínimos costos si se quiere, porque como no hay la responsabilidad de producir ganancias para ningún grupo de inversionistas, el Estado pues todo lo que recoge en primas de seguro lo invierte y lo paga en servicios a los asegurados cuando se enferman, es suma cero. En otras palabras, no hay fines de lucro, por lo tanto, cada dólar que el Estado recoge, cada dólar que el Estado utiliza en prestar servicios de salud. En el caso de economías mixtas como esta, donde hay seguros privados, pues la gente tiene la opción de optar y pagar un poco más por un seguro privado que ofrece un recurso de asistir a instituciones donde usted va a ser mejor tratado, en teoría, por médicos más prestigiosos que ganan más dinero y por lo tanto, como hay una menor demanda porque hay menos cantidad de gente acudiendo a su servicio, usted va a tener menos tiempo de espera, etc. Entonces, usted está pagando un premium por una mejor atención. Y dije entre comillas porque a veces no es así. A veces se confunde lujo con calidad de atención médica. Hay instituciones médicas muy lujosas, muy costosas, que hacen muy mala medicina. Y hay instituciones públicas muy modestas donde se hace muy buena medicina. O sea que a veces la relación entre calidad, costo y eficacia médica muchas veces no es directamente proporcional al tamaño de la factura. Entonces tenemos que hay estados que garantizan salud para todo el mundo y hay estados que piensan que el sector privado debe, a través de la oferta y la demanda, ofrecer a una inmensa cantidad de gente que necesita prestación de servicios de salud recursos para que cada uno tenga acceso a lo que pueda pagar. La gente pobre pues irá con seguros para gente pobre a hospitales de gente pobre y la gente rica irá a seguros de gente rica para hospitales de gente rica. Es más, hay hospitales donde hay áreas para la gente rica y hay hospitales públicos donde hay áreas para la gente pobre. Pero bueno, es la realidad de la economía, no hay forma de cuadrar eso. Eso creó grandes diferencias sociales y de calidad de vida, porque por supuesto, en una economía capitalista clásica, donde el Estado no tiene responsabilidades por la salud de las personas, la salud depende enteramente de la responsabilidad individual de cada persona. Y eso traía graves consecuencias cuando había mucha pobreza, cuando por razones de desequilibrio económico o de cualquier otra razón las personas se quedaban desempleadas, no ganaban dinero. Al no ganar dinero, no solamente no tienes ingreso para comer, ni para vivir, ni para tener un techo, sino que mucho menos para tener un seguro médico, ¿no? Lo cual hacía que en esos momentos de crisis había una gran cantidad de gente
además de pobre, enferma. Entre ellos, los más afectados, como les dije, los niños y los adultos mayores. Y esa es la razón por la cual en los Estados Unidos se crearon 2 programas gubernamentales especiales para atender las necesidades de salud y de calidad de vida de esos 2 grupos afectados mayormente por lo impredecible de la vida. Porque usted puede haber trabajado toda su vida y haber terminado pobre en su vejez. O lo contrario, haber pasado todo pobre toda su vida y en la vejez, por un artificio de la suerte, hacerse un buen dinero y resuelve su vida justo después de pasar los 60 años. Pero bueno, volviendo al asunto, entonces se crearon 2 instituciones. En los Estados Unidos se llama Medicaid, ayuda médica, y para las personas mayores se llama Medicare, cuidado médico. Ayuda médica, cuidado médico. La ayuda médica es para personas pobres, familias pobres que tienen hijos y que, además de tener hijos, pues los padres no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades de salud, y entonces el Estado subsidia la atención médica. Los pacientes van a aquellas instituciones que aceptan pacientes de Medicaid y el Estado le paga a los médicos y a los hospitales que aceptan Medicaid, les paga los costos de la atención médica en base a un baremo, es decir, a una tabla de reembolso, donde los médicos no es que pueden cobrar lo que les dé la gana, sino que al aceptar usted formar parte de Medicaid, Medicaid le pone una tarifa para cada tipo de servicio, de manera que si usted lo que hace es una operación de apéndice, pues eso tiene un precio, y a menos que hayan ocurrido otros inconvenientes, pues la operación de apéndice tiene una tarifa que es la que ellos le van a pagar a usted. Si usted quiere ese tipo de paciente, usted se afilia y entonces el paciente sabe que puede acudir a usted. Si usted no quiere ese tipo de paciente porque considera que no le van a pagar lo que usted vale haciendo su operación de apéndice, pues usted no se afilia a Medicaid, se afilia a otros seguros médicos. Entonces, eso fue transformativo, eso se hizo a partir de los años 60 con la administración de Johnson. Ya había habido una serie de conquistas sociales con la administración de Franklin Delano Roosevelt, pero fue el presidente Johnson, siguiendo los lineamientos originales del presidente Kennedy, quien estableció esos sistemas que han sido importantísimos para garantizar la salud de la mayoría de los estadounidenses. En otros países eso no pasa, en otros países, como les dije, la atención cubre a todo el mundo. Pero ahora vamos a ver, porque hasta ahora les he descrito quién paga la factura. Entonces, en los Estados Unidos, si usted no califica para Medicaid porque usted no es tan pobre, y si usted no tiene la edad para calificar para Medicare porque usted no es tan viejo, usted depende de usted mismo. Usted depende de que gane lo suficiente para pagar su seguro de salud. Si usted tiene la suerte de trabajar para un empleador que le importa a usted, ese empleador, junto con su paquete de beneficios, le incluye un seguro médico. De tal manera que el empleador ahora pasa a ser uno de los más interesados, además de usted, en que usted tenga acceso a los servicios de salud. Eso le cuesta al empleador, y le cuesta bastante. Muchos empleadores, sobre todo pequeñas y medianas empresas, gastan mucho de sus ingresos en asegurar la salud de sus empleados. Eso es muy beneficioso mientras uno esté empleado. Cuando uno pierde el empleo, uno pierde el seguro, porque ya no hay obligación de eso, ¿no? Y la teoría de los que instalaron o que los que implementaron ese sistema es que, bueno, eso actúa como un gran incentivo para que tú busques trabajo de nuevo, para que otro empleador te pague la salud. Y han creado una serie de recursos transitorios para que tampoco te quedes inseguro mientras saltas de un trabajo a otro. Eso asumiendo que estés en una época donde haya pleno empleo y sea fácil cambiar de empleo. Entonces esa es la situación. Vamos ahora a
¿Qué ha pasado en el sistema o qué ha pasado en los países donde la medicina, en cierta forma, tiene una cobertura total para todos los ciudadanos? Bueno, que el Estado o las organizaciones del Estado que pagan la factura médica ponen una tarifa que negocian con los médicos, con las instituciones, con las clínicas. Mire, ¿qué es lo que a ustedes les cuesta hacer una operación de apéndice? Tanto en cirujano, tanto en anestesia, tanto en... Ajá. Ok, bueno, y vamos a darle un margen de ganancia porque ustedes tampoco van a trabajar por el costo, ¿no? Y ustedes tienen que tomar en consideración que van a tener una enorme cantidad de pacientes, porque no va a haber pacientes que necesite una apendicectomía y que no tengan con qué pagar. Todo el mundo va a tener con qué pagar porque el Estado va a pagar. Y en base a eso, todo el sistema de prestación de servicios se ajusta a ese régimen económico, ¿no? Los médicos saben que independientemente de para qué hospital trabajen, ellos van a ganar más o menos lo mismo por cada operación, o el Estado, el hospital va a recibir el mismo ingreso por cada operación que se practica y negociará su sueldo dependiendo de su prestigio, de otros elementos adicionales, pero no estrictamente del tipo de cirugía que usted está practicando. Por supuesto, un neurocirujano ganará más que un cirujano dermatólogo, ¿no? Pero básicamente no hay mayores diferencias. Así se crea un sistema económico que es muy eficiente porque no hay mucha competencia de precios en la prestación de los servicios. Es más o menos lo mismo todo, ¿no? El caso opuesto sería Estados Unidos, ¿no? Donde usted puede tener un hospital donde le hagan una operación de apéndice por $4,000 y si va a otro hospital le cobran $40,000. Mismo paciente, misma operación, más o menos el mismo tipo de cirujano, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y por qué tanta diferencia? Bueno, porque esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Los hospitales cobran o piden cobrar lo que creen que pueden cobrar, y si el paciente no puede pagar, pues entonces empieza el descuento. O si la institución no va a pagar eso, entonces empieza el descuento. Pero vamos entonces al motivo del programa, que es la privatización de la salud, que en una época se le llamaba la socialización de la salud, para hablar del sistema opuesto, ¿no? En el socialismo o en el comunismo no había medicina privada. No había, o no hay. Yo no sé, nunca he tenido la suerte de nunca vivir en un país comunista, ni tampoco socialista. O los países socialistas, donde algunos dicen que he vivido en países socialistas, había medicina privada. Entonces, era un socialismo donde hay medicina privada. En el estricto socialismo, por definición, no hay medicina privada. Usted tiene que ir al único hospital que hay, es público, el Estado le asigna a ese hospital y ahí trabajan los médicos por un salario. El empleador es el Estado, el empleador de todos, desde el portero hasta el director del hospital, trabaja para el Estado. Y esencialmente, pues, son normas gubernamentales las que definen la gerencia y la administración de ese tipo de hospitales. En teoría deberían funcionar muy bien, porque al estandarizar todas las clínicas con un solo patrón, pues debería funcionar bien. Y es así porque cuando el modelo privado compra ese mismo modelo de gestión, también ganan mucho dinero. Aquí hay cadenas de hospitales de 50, 100, 200 hospitales. Y los manejan en forma estandarizada con políticas y procedimientos estándares en todos los hospitales. Entonces, es interesante cómo una corporación privada puede operar 50, 100 hospitales en forma privada, en forma óptima, estandarizando salarios y estandarizando
todos los procedimientos, todo lo que se hace en el hospital, se copia de un hospital a otro. Y el Estado no puede, ¿no? Entonces tendríamos que acudir al expediente de la corrupción. Tendría que ser entonces la corrupción el único factor que haría, porque los ciudadanos son los mismos, los médicos son los mismos. O sea que tendríamos que pensar que es la falta de lucro en los hospitales públicos la que hace que los directivos que se portan bien en el sector privado se porten mal en el sector público. Pero ese no es el motivo de la conversación de hoy. Pero es interesante porque entonces, fíjense, en la mayoría de los países donde hay cobertura total, no hay una medicina socializada. En otras palabras, hay una medicina mixta entre organizaciones gubernamentales, como dije, que trabajan en la parte preventiva, social, y los hospitales prestadores de los servicios de salud. Y esos son públicos y privados. Hay hospitales del gobierno, porque hay hospitales del gobierno en ciertas áreas en algunos países. Bueno, porque no hay interés para ningún grupo privado hacer un hospital en una población donde no hay suficientes clientes. Para el sector público el paciente es un paciente, para el sector privado el paciente es un cliente. Entonces, si usted me dice a mí, yo tengo que armar una clínica en un pueblo donde hay 200.000 personas, que casi nunca se enferman porque la edad promedio del pueblo es de 42 años, no es rentable hacer un tremendo hospital en ese sitio, pero alguien tiene que atender a esa gente. Entonces el Estado o el mismo municipio crea un hospital público para atender a la gente del municipio. Y emplean a las personas, etc. Y eso todo sale de los impuestos municipales de esa comunidad. Es público, rinde cuentas a la alcaldía, pero no es privado con fines de lucro, ¿no? Donde se crean mecanismos para el fines de lucro. En áreas donde hay mucha gente pudiente, donde hay gente que tiene poder de comprar servicios de salud a alto precio. Entonces ahí es donde sí se crea el estímulo. El Estado de todos modos tiene que regular la calidad de sus servicios, verificar que los hospitales están bien dotados, que el personal está debidamente acreditado. O sea, el Estado no puede hacerse loco y dejar que cada quien abra una clínica privada donde le dé la gana y como le dé la gana. El Estado tiene que velar por un estándar mínimo de calidad de servicio y de acreditación. Son todos los que están ahí verdaderamente médicos, enfermeras, técnicos, tienen certificados, tienen credenciales. O esto es una pila de locos que montaron una clínica y no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Entonces, en eso se debate, ¿no? Yo diría que hasta la mitad del siglo XX, la mayoría de las clínicas eran de carácter público o privado sin fines de lucro. Se veía muy mal, muy feo éticamente, lucrarse de la desgracia de salud de una persona. Incluso pioneros de la medicina privada sin fines de lucro, como los hermanos Mayo de la Clínica Mayo y clínicas muy famosas, se fundaron con el simple propósito de ofrecer lo mejor de la ciencia y la medicina a los pacientes. Y buscar una manera de financiarse a través de donaciones o cobrándole a los pacientes, pero con la intención de que todo lo que se recaudara se iba a utilizar para mejorar la institución, para pagar mejores salarios, pero que no había como tal una empresa que se cotizaba en la bolsa y que tenía que rendir dividendos a los accionistas. El dividendo era un dividendo social. Las empresas se consideraban útiles y valiosas porque la sociedad las consideraba valiosas, no porque se hicieran rico un grupo de accionistas que metieron plata en la clínica. Pero a medida que la medicina se tecnificó y que empezó realmente a diversificarse en la parte técnica y tecnológica,
Técnica porque ya no era nada más el médico y la enfermera, ya había mucho más personal, mucha más complejidad. Y tecnológica porque ya no era un médico con su camita y su estetoscopio y sus cuantos fármacos. Y ya está, pues ahora había que comprar tomógrafos, resonadores, equipos de alta tecnología y costosos, equipos de millones de dólares. Entonces se hizo evidente pues que para hacer esas inversiones grandes lo mejor era crear una corporación, y para tener el capital necesario para hacer esos hospitalazos a todo lujo había que llamar inversionistas. Y por supuesto, cada vez que uno llama a un inversionista, el inversionista legítimamente quiere un retorno a su inversión. Entonces él analizará el proyecto y te dirá, bueno, me parece magnífico que tú vayas a hacer este hospital, maravilloso todos los equipos que va a tener, pero ¿cuánto voy a ganar yo cuando yo te aporte 50 millones de dólares para tu hospital? Él quiere saber, ¿no? Hay gente muy filantrópica, eso se ve mucho aquí en los Estados Unidos. Aquí hay hospitales hechos prácticamente completamente con donaciones de gente muy rica que considera un deber social, ya que se van a ir para el otro mundo en algún momento, donar gran parte de su fortuna para crear centros de investigación o centros de prestación de servicios. O sea que no es nada extraño ver aquí el uso sano del capital con fines benéficos. Eso es muy bonito, entrar a un hospital y decir, esta sala de terapia intensiva la donó el señor fulanito de tal, este pabellón lo donó la señora sutanita de tal. Entonces eso refleja el hecho de que hay personas con conciencia social que no se sienten cómodas montados arriba de una montaña de dinero ocioso, ganando más dinero cuando hay tanta gente pobre y tanta gente necesitada que no tiene acceso a la salud. El asunto es que a partir de los años 50 y 60 se desató, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay ese sistema mixto de medicina privada y pública, y hay una total libertad de emprender negocios en el sector salud, de la corporatización de la medicina. El ver la medicina ya no como un servicio esencial para la población, sino como un negocio. Un negocio, como todo negocio, debe producir la mayor cantidad de dividendos posibles, tanto como se pueda, tanto dinero como se le pueda sacar al paciente, solo que ahora el paciente es visto como un cliente. Y en el caso de Estados Unidos, con un factor un poquito perverso, un poquito por decir poco, en realidad un factor bastante perverso, y es que el que paga la factura no es el paciente, es la compañía aseguradora o el empleador, eventualmente es el empleador. La compañía de seguro se cobra su dividendo, ¿verdad? Satisface las expectativas de los accionistas, pero todo exceso de dinero que ellos pierdan se lo cargan a las primas. Y las primas se las cargan a los empleadores en el caso del sector privado o al Estado en el caso del sector público. Entonces no hay cosa mejor, lo dije ayer en relación a la educación, que decidir a qué escuela va a llevar usted a su hijo cuando otro es el que la va a pagar. Y lo mismo pasa con la salud. No hay nada mejor que hacerse todos los estudios que usted le dé la gana, ir al hospital más caro o hacer ese procedimiento que no tiene ninguna justificación, si el que va a pagar no es usted, sino va a pagar la compañía de seguro o el gobierno. Como eso siguió escalando, los precios siguieron creciendo, y como los incentivos del sistema económico es hacer dinero y usted gana un porcentaje del producto total, mientras más alto sea el producto total, la factura, más gana usted. Entonces hay un gran incentivo a aumentar los costos constantemente de todo, porque así es como la gente gana más. Un porcentaje de un total que sigue subiendo y subiendo y subiendo. A extremos donde ya la factura de salud de los Estados Unidos, que es el porcentaje del Producto Interno Bruto que el país le dedica a los servicios médicos, llegó a estar sobre el 16-17% del PIB. Es una cifra enorme. De hecho, es la salud más cara del planeta.
Otros países industrializados no gastan más del 10 al 11% del PIB y tienen excelentes niveles de salud pública y de niveles de atención médica. Y Estados Unidos, pues, hace más o menos lo mismo, a veces hasta peor, con 17 y se estima que puede llegar pronto a un 20% del Producto Interno Bruto. 1 de cada 5 dólares de la economía se va en los servicios de salud. Algo que representa un costo enorme para los empleadores que tienen que asegurar a sus empleados y para el pobre empleado que se quede sin trabajo y que tenga que financiar su salud. Y por supuesto para el Estado que está pagando la salud de los pobres y de la gente mayor. Entonces, dentro de este orden, hay varias propuestas que se han hecho para hacer algo que debería ser el motivo más grande de vergüenza de Estados Unidos como país poderoso, que es no tener cobertura total para todos sus ciudadanos. Aquí todavía se estima que hay 13 o 14 millones de personas que no tienen acceso a servicios médicos. Primero porque no ganan, tampoco que califican para un programa, o no tienen la edad para calificar para el otro, o no han cotizado lo suficiente para tener acceso a Social Security. Por cualquier razón, esas personas andan en la calle. La mayoría son gente joven, en plena productividad. Y el día que se estortillan un accidente de tránsito, o les da un cáncer, o les da un infarto, pues no tienen seguro. Y el hospital tiene la obligación de atenderlos. El problema es quién termina pagando la factura. La terminamos pagando todos porque el hospital entonces le carga esa factura no pagada a las otras facturas de una u otra manera, directa o indirectamente. Bueno, esa es más o menos la situación. Y aquí la solución a esto se da en dos tendencias, igualito que en el caso de la educación. O un seguro de salud universal pagado por el gobierno, que es lo que el senador de una de las propuestas es lo que se llama Medicare for All, Medicare para todo el mundo, que es extender la prestación de servicios que tiene el gobierno a través de Medicare a todo el mundo. Bernie Sanders es el senador. Bernie Sanders es el senador que está en campaña constante desde hace años promoviendo lo que él denomina Medicare para todos, que es que el programa de salud que ha funcionado bien para las personas mayores de 65 años se extienda a todas las personas, a todas las edades, independientemente si usted es ciudadano americano o residente y usted vive aquí y usted trabaja y paga impuestos, usted tiene derecho a tener cobertura de Medicare para todos. De esa manera habría la posibilidad de garantizar que haya un mejor control sobre los gastos y todo el mundo esté cubierto. Siempre habrá espacio para el seguro privado extra. De hecho, las personas que tienen Medicare, si no están conformes con el sistema básico que se les ofrece, pueden optar por un seguro complementario, pero ya eso es algo, si se quiere, opcional. Si usted quiere que lo atiendan en el mejor hospital y en el más caro, pues Medicare cubre hasta cierto punto y de ahí en adelante usted paga su seguro para irse a ver en el Taj Mahal. Pero si usted no tiene dinero para pagar nada extra, pues usted por un módico copago puede verse en cualquier hospital afiliado a Medicare. Ese sistema funciona muy bien en la población que les acabo de describir, de adultos mayores, 65 años en adelante, pero tiene muchos adversarios, tiene muchas personas que les molesta que el Estado
gaste tanto dinero en la salud de las personas mayores. Les recuerdo que antes de que esto se implementara, la mayoría de las personas mayores no tenían forma de tener seguro porque simple y llanamente las compañías de seguro no estaban interesados en la siniestrabilidad de una persona más de 60 años. Entonces, eso hace pues que haya gente que esté llamando a la privatización de todos los servicios públicos que el Estado ofrece. Es decir, acabar con Medicare y con Medicaid, eliminarlos por completo y crear los famosos vouchers. En otras palabras, en vez de que el Estado le pague a usted la factura cuando usted se enferme, a usted le van a dar un dinero para que usted cree una cuenta de ahorro para su salud, usted mismo la administra y entonces usted pueda optar por escoger a dónde va. De todo modo, con Medicare usted opta por escoger dónde va. No vaya a creer que el sistema actual lo obliga a ir a un sitio o a otro. Lo obliga a ir, no, nadie aquí obliga a nadie. Usted va a donde acepten Medicare, por supuesto, hay instituciones que no aceptan Medicare, pero donde aceptan Medicare, que es casi en todas partes, pues usted puede ir, verse, atenderse y paga muy poco, paga un copago pequeño y si la cosa se le complica, pues usted puede complementar eso con un seguro que a veces puede también ser poco costoso. Bueno, lo cierto es que lo que sí yo tengo la casi tranquilidad de opinar en esa dirección es que yo creo que la operación de los hospitales debe ser de carácter privado. Es decir, yo pude en mi etapa laboral trabajar en hospitales públicos y en hospitales privados. Y en los hospitales privados hay una mayor conciencia de la importancia de la calidad del servicio como elemento motivador para que los pacientes vengan a verse con nosotros, para competir con otras instituciones, para traer profesionales calificados, porque si tu hospital está lleno de ineptos, pues tampoco le va bien. Los hospitales públicos no siempre gozan de ese tipo de chequeos y balances, ¿no? Y pueden verse en un momento dado dotados de profesionales que no están muy motivados con trabajar para el sector público, que no ganan lo suficiente, que tienen que redondearse su ingreso trabajando en privado en una institución y en público en la otra institución, lo cual hace que le dediquen más tiempo al sector privado, que es el que les rinde beneficios, y menos al sector público. O sea que en la parte de operacional del sector salud, yo creo que la mejor solución que yo he visto es la de hospitales privados que atiendan pacientes financiados por el sector público. El paciente todavía tiene los beneficios de la privatización porque puede ir al hospital que sienta que le ofrece un mejor servicio, donde están los médicos más competentes, pero no tiene el terror de que la factura lo arruine, sino que él está asegurado por el Estado a través de todas las cotizaciones que él ha ofrecido durante su vida. Por lo tanto, no es un regalo que el Estado le ha dado, él ha estado deduciendo de su sueldo por años una cantidad específica para ese fondo de pensión de salud y ahora se lo está prestando el Estado cuando usted se enferma. Y los médicos, pues, también moderan sus aspiraciones de ingreso, pues, conformándose con un salario digno, con unos honorarios satisfactorios para los procedimientos que hacen, a cambio de tener la oportunidad de trabajar en hospitales bien dotados y con una enorme garantía de pacientes. Quizás en el sector privado pueden hacer mejor dinero, pero ven menos pacientes
y a lo mejor no tienen la tecnología que tiene un hospital público. Entonces eso es interesante considerarlo, porque mucha gente a veces me pregunta, pero bueno, ¿cómo es ese que tú estás por hospitales privados pero quieres un sistema social de cobertura total? Bueno, ya yo lo expliqué. Yo quiero que el Estado se responsabilice por hacer que la salud sea accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su condición de pobreza o de su condición de riqueza. Pero pienso que el Estado es muy mal empleador y ha sido hasta ahora pésimo administrando hospitales. Entonces pienso que la mano invisible del mercado funciona mejor cuando usted pone varios hospitales a competir por prestar servicios de calidad a los pacientes que escogen ir a ese o a otro hospital sin temor al problema del pago de los honorarios. Bueno, ese es más o menos lo que quería contarles hoy, lo que ha sido mi experiencia. Entonces, sí a un Medicare para todos, a un Medicare como el que tenemos ahora, como el que yo disfruto, donde yo pasé años cotizando para eso, y ahora si me enfermo puedo ir a cualquier hospital de la red donde yo voy a ir. Sé que son hospitales buenos, regulados por el Estado, con médicos certificados, con medicinas que han probado ser seguras y eficaces. Me atienden allí. Pero yo vengo disfrutando de eso desde que cumplí 65 años. Pero antes que eso yo entraba en pánico porque mi seguro dependía de mi empleador, o si no era bastante costoso de pagar por cuenta propia, sobre todo cuando uno es un profesional independiente y no tiene un empleador, uno es su propio empleador. Entonces, para las personas que trabajan a destajo, sacar de lo poco que uno le ingresa prestando servicio, y digo poco porque el problema de trabajar a destajo es que hay meses buenos y hay meses malos, hay meses en que hay muy buenos clientes y hay meses en que no hay ninguno. Entonces no se hace fácil presupuestar una entrada regular, y la salud no espera, ¿no? El infarto puede ocurrir en cualquier momento, el accidente de tránsito puede ocurrir en cualquier momento. Entonces es un gran inconveniente vivir en una sociedad donde la salud no está protegida de alguna u otra manera. Y esa es la angustia aquí en los Estados Unidos de mucha gente que no tiene caudales de dinero. La angustia es esencialmente esa, ¿no? Si me pasa algo, si me descubren una enfermedad, ¿qué me hago yo? Entonces tú que deberías estar preocupado por si tienes o no tratamiento, el tratamiento es lo de menos. Lo que no sé si tengo es plata para pagar eso, ¿no? En algunos casos no es nada más plata de uno, plata de la familia de uno. Y uno dice, bueno, si me trato yo, dejo a mis hijos sin casa. Entonces no hay ninguna necesidad en este mundo de hoy para que con racionalidad y técnica científica y administrativa no podamos crear un sistema bastante óptimo para que todo el mundo tenga cobertura. Muchos países lo han logrado. Países escandinavos, el mismo Canadá, Japón, Alemania, Italia, Francia, España, y un excelente servicio de salud. Yo no oigo a los ciudadanos de ninguno de esos países quejándose de enfermarse. Para ellos, una enfermedad representa un problema de carácter personal, no financiero. Aquí en los Estados Unidos es primariamente financiero. Aquí cuando uno va a una emergencia, la angustia mientras uno va a la ambulancia no es qué tendré yo, sino cuánto me irá a costar este viaje en la ambulancia. Bueno, amigos, ese es como yo veo la situación de la privatización en el sector salud. Me parece que siempre debe haberse la posibilidad de hacer seguros privados de salud, pero como es una industria aseguradora que tiene intereses económicos legítimos, no se puede dejar desamparado al resto de la población. Hay que ofrecer lo que se llama un colchón de seguridad social y un colchón de seguridad de salud para que nadie se muera de mengua, para que nadie se muera de una enfermedad tratable. Eso es muy triste, ver a una persona
morirse porque no lo operaron a tiempo, porque no se encontró el medicamento a tiempo, etc. O porque no tuvo los recursos tecnológicos, no le pudieron hacer la tomografía, no se sabía dónde estaba el tumor, entonces no se podía operar, porque usted no puede operar un tumor donde usted no sabe dónde está. Entonces, ese tipo de cosas no debería pasar en la mayoría de los países. Hay países naturalmente muy pobres, donde entonces ahí entra la consideración y la beneficencia de los países ricos, de ayudar a esos pobres países a asistir a su población, países africanos tan pobres que la salud de ellos depende de la benevolencia de países ricos. Por eso es que es tan condenable lo que ha pasado aquí recientemente cuando la administración actual ha decidido eliminar todas las ayudas que Estados Unidos daba a países pobres en el área de la salud. Vergonzoso eso, porque muchas de esas personas van a morir precisamente por la falta de dólares que aquí se desperdician en cosas triviales. Entonces, hay que ser humano, hay que ser conciencia humana y social. Entender que no se puede vivir uno bien si todo el mundo alrededor de uno se está muriendo de mengua, de deshidratación, de parásitos, de hambre. Yo no sé cómo hay gente que pueden rodearse de muros y castillos y tener urbanizaciones y vivir extraordinariamente bien, sabiendo que hay gente a menos de medio kilómetro que están pasando hambre. Que quizás algunos de sus empleados viven en un barrio donde la gente está pasando hambre. Yo no podría comer caliente si supiera que hay gente que está así y que yo pudiera ayudar. Yo no puedo ayudar porque yo escasamente tengo para sostenerme, pero hay gente que sí puede ayudar muchísimo. Y ayudan. Uno de ellos es Bill Gates. A mí no me termina de dejar de asombrar Bill Gates. Un hombre que podría estar sentado disfrutando de todo su dinero. Y sin embargo, no solamente está distribuyendo muy bien su dinero, sino que está involucrado en las causas en las que cree. Él va a esos países, habla con esas personas, las ayuda, las escucha, se asesora con expertos. Eso es un hombre que está creando un nuevo paradigma para la gente de muchísimo dinero. Porque la gente de muchísimo dinero daba el dinero, pero se olvidaba del dinero. Y eso caía en unas burocracias ineficientes donde a lo mejor los que se enriquecían con eso eran los administradores del fondo de donaciones, ¿no? Pero ahora pues tenemos este nuevo modelo de gestión donde tú creas una fundación benéfica y te involucras como gerente, como ejecutivo, te involucras para ver que cada dólar que tú donas está de alguna u otra manera ayudando a alguien. Bueno, amigos, ya llevo más de una hora conversando sobre la privatización en el área de la salud. Les describí los modelos de salud social, híbridos, o sea, mixtos, socialista y capitalista, y el estrictamente capitalista, que es, a mi juicio, tan perjudicial como el socialista. El socialista porque destruye la motivación del individuo de la autogestión. Y el capitalista porque discrimina y deja una inmensa cantidad de gente sin atención médica porque no tienen con qué pagar. Y todo médico que ha visto a un paciente y ha visto el momento difícil cuando el paciente le dice: doctor, ¿cuánto me va a costar esto? Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando le diga lo que va a costar? Y entonces uno
sabe, porque lo ve en la cara del paciente, la angustia de que el paciente está preocupado por él. Entonces yo celebro esos gobiernos, esos estados donde el paciente no tiene necesidad de preguntar cuánto va a costar. El médico se acerca, le dice: usted tiene un carcinoma de colon, hay que operarlo. Doctor, ¿cuándo tengo que venir? El próximo viernes. Le va a dar sus instrucciones y usted tranquilamente se va preocupándose por su enfermedad, pero usted no anda con esa angustia, primero de saber que si no tiene el dinero no va a tener el tratamiento, y segundo, que aún teniendo el dinero y sabiendo el tratamiento, probablemente su vida va a cambiar muchísimo y va a terminar recuperándose, pero en la más absoluta pobreza o con una deuda escandalosamente grande. No hay ninguna necesidad para que encima del malestar y la agonía de estar enfermo, las personas tengan que pasar por la agonía de quedarse sin dinero, ¿no? Por lo menos esas son las reflexiones que yo hago cada vez que he pasado por esas situaciones tan difíciles. Por eso siempre me gustó trabajar en hospitales universitarios y en hospitales donde yo no me beneficiaba directamente en casi nada que yo pudiera hacer por un paciente por el gusto de hacerlo para mí. Los pacientes llegaban, necesitaban su estudio, se hacían el estudio, yo recibía mis honorarios y ya está. Bueno, ese es el comentario de hoy. Muchas gracias por su atención y déjenme saber si le llama la atención algún tema que quieren que aborde. Así es que hasta el próximo episodio y gracias por ser consecuente escuchando mis programas. Sé que son largos, pero ya lo he platicado varias veces. Solo escuchando a una persona cierto tiempo uno la conoce. Y yo creo que los que escuchan mi programa ya más o menos tienen una muy buena idea de quién soy y cómo pienso. Hasta un próximo programa, pues. Chao.